Saludos, bienvenidos. Vamos a seguir hablando sobre las corrientes teóricas en la arquitectura, pero antes de empezar de lleno en el tema, vamos a hacer unas precisiones que yo creo que son indispensables de hacer antes de continuar la clase. Tenemos tres términos: arquitectura moderna, arquitectura modernista y arquitectura contemporánea. Los tres son términos muy parecidos, pero quieren decir tres cosas totalmente diferentes. Muy bien, empezamos con la arquitectura moderna. La arquitectura moderna es la arquitectura mayormente funcionalista, que vamos a hablar después de ese tema, de la arquitectura funcionalista, que es el que pone en prioridad, que jerarquiza, hace prioritaria la función antes de la forma, que también inicia en el siglo XIX, muy al final del siglo XIX, y acaba, o en su principal momento, es los años 1950. 1950, 1960. Por otro lado, tenemos la arquitectura contemporánea, que va a iniciar a finales del siglo XX, o sea, 1990, y pues hasta lo que llevamos del siglo XXI. Y tenemos el modernismo, que también se le conoce como Art Nouveau, que es el término que se le da a esa corriente, dice, de renovación artística, pero también esa corriente tan contradictoria. ¿Por qué le llamo contradictoria yo? Porque el Art Nouveau está recreando la naturaleza. El modernismo, Art Nouveau, recrea la naturaleza, recrea formas naturales, pero con la ayuda de elementos prefabricados que necesariamente son el producto, son el invento de la muy recientemente, en aquel tiempo, revolución industrial. Entonces, vamos a tener edificios muy bellos, vitrales, inspirados en patas de insecto, en alas de mariposa, en alas de libélula, pero todos son con elementos de acero prefabricado. Entonces, tenemos esas tres acepciones. La arquitectura moderna, que es funcionalista, cuya principal manifestación en la línea de tiempo es en 1950, aunque sí, nace antes, porque incluso Bauhaus ya practicaba el funcionalismo para el año 1910. Tenemos la arquitectura contemporánea, que es la actual, y el modernismo o Art Nouveau, que es a principios del siglo XX, o sea, 1900. Coexistieron, o sea, las tres coexisten. Coexisten, no quiere decir que se quitó una para ponerse la otra. Al final de cuentas es lo que también vamos a encontrar, que todas las corrientes en la actualidad están coexistiendo. A veces agarra más preponderancia una, es más famosa la otra, pero están más o menos coexistiendo en la misma línea temporal. Muy bien, entonces con esto podemos continuar. Voy a hacer unas ciertas precisiones sobre el modernismo, porque esa sería nuestra primera corriente teórica. ¿Cuál era su base? ¿Cuáles eran sus características? Primero sería la inspiración en la naturaleza y el uso profuso de elementos de origen natural, con preferencia de los vegetales, formas redondeadas de tipo orgánico, entrelazándose con el motivo central, que a veces era inclusive un cuerpo femenino, como van a ver en algunos grabados, y hasta también formas de insectos. Otras características era el uso de la línea curva y la asimetría, o sea, no eran simétricas las obras, no necesariamente eran simétricas, y alzados de los edificios en la decoración. Hay una tendencia a la estilización de los motivos. Hay un uso de imágenes femeninas en actitudes delicadas y gráciles. Acuérdense, por ejemplo, los cuentos de hadas, de los faunos. Toda esa literatura la retoma el modernismo y la representa
tanto en sus obras artistas plásticas, en la escultura y en detalles dentro de la arquitectura. ¿Sí? Entonces, para terminar, que no me limito, pero vamos a continuar con los demás temas, en este estilo, en esta corriente teórica, hay una actitud tendiente a la sensualidad y a la complacencia de los sentidos, llegando incluso al erotismo en algunos casos. Y por último, hay una inclinación en buscar la libertad en el uso de motivos de tipo exótico. Exótico quiere decir de fuera de la región, aunque sea de pura fantasía o de inspiración en culturas diversas, y generalmente eran las orientales. Muy bien, entonces eso es el Art Nouveau, más o menos un periodo de 1900 a 1920 más o menos. La siguiente corriente teórica es el funcionalismo. Este principio del funcionalismo es que el edificio solo debe ser la expresión de su uso o de su función, nada más. O sea, aquí la parte, para entender el funcionalismo, tendría que explicar lo que es el formalismo. Funcionalismo es función sobre forma, pero también aquí se inicia un debate de la arquitectura que es tan viejo casi tan viejo como, pues sí, puede ser tan viejo como la arquitectura, que es la forma sobre la función o la función sobre la forma. Por ejemplo, si nosotros queremos proyectar un espacio en cuanto a la forma, podemos agarrar como ejemplo el hotel del Hard Rock Café, creo que está en Florida, que tiene una forma de guitarra. Esa es la predominancia de la forma sobre la función. La predominancia de la función sobre la forma la podemos ver en muchos edificios de los años 1950 y 1960. Por ejemplo, inclusive de antes, nada más que esos edificios ya no los agarro de ejemplo porque muchos ya no están. Pero un ejemplo también de los edificios sería los de la Escuela de Chicago, que es la escuela que populariza el arquitecto Louis Sullivan, y lo voy a citar, populariza el lema: la forma sigue siempre a la función, para recoger su creencia de que el tamaño de un edificio, la masa, la distribución del espacio y otras características deben decidirse solamente por la función del mismo edificio. Esto implica que si se satisfacen estos aspectos de funcionalidad, la belleza arquitectónica surgirá de forma natural. Muy bien, esta arquitectura funcional en cada punto geográfico se le recoge características de la localidad. Un ejemplo, el más importante, yo creo, sería el de la UNAM, el edificio de rectoría de la UNAM, que a pesar de que es 100% funcionalista y antihistoricista, se podría decir que el funcionalismo es lo más contrario que hay del historicismo, y recoge murales y recoge motivos prehispánicos, y la verdad que es de una manera bastante exitosa. Los invito a que vean que lo vean en Google, o que aquí también vamos a poner fotos, si no es que ya están ahí circulando en el video. Muy bien. También el funcionalismo no es excluyente con la forma. El funcionalismo y la estética pueden también tener cierta, se pueden llevar. Como por ejemplo, vamos a tener un ejemplo aquí de un arquitecto, Will Brother, que, como dice ahí, procura satisfacer las metas de Vitruvio, que sería la de belleza, solidez y utilidad.